Muy bien. Así que vamos a ver cosas importantes de lo que es la oratoria para justamente hacer presentaciones buenas, presentaciones que no se aburran. ¿Te ha pasado que de repente tú estás en una presentación y como que se empiezan a quedar dormidos y como que están ahí, como que se hacen así con los ojos, ¿cierto? Entonces tú dices, ¿seré yo el fome? ¿O será la información que es muy latera? ¿O a lo mejor es la gente que no durmió y se está quedando dormida porque no? Entonces tú te empiezas a cuestionar de repente y dices, ¿qué hago para que las personas me pongan atención? ¿Ve? Entonces todas esas cosas las vamos a ir viendo hoy día. Así que muy bien, lápiz y papel porque vamos a ver hartas, unas 25 más o menos, imagínate, 25 técnicas para tener una buena oratoria. Imagínate, 25. Así que muy bien, ahí puedes activar voy a activar el chat por si también quieren ahí conversar un ratito. Muy bien, la primera técnica para una oratoria excelente, ¿cierto? Es la lectura precisa. Así que anoten ahí lápiz y papel, porque la primera técnica para poder tener una buena oratoria, ¿cierto? Definamos oratoria como la capacidad que tiene uno de expresar algo, ¿cierto? Un tema, lo que sea, ¿cierto? Y que las otras personas puedan entender al 100%, ¿cierto? Esa es una oratoria. Entonces la lectura precisa es importantísima. Y aunque la recomendación general es no leer los discursos, en algunas ocasiones de la exposición se va a necesitar leer algunas partes, por lo cual se hace netamente necesario leer bien y utilizar adecuadamente la puntuación. Esencial. ¿Por qué? Porque de repente tú vas a estar en un escenario o vas a estar en una reunión y tú, claro, vas a hablar y hablando obviamente tú te expresas de forma natural, pero cuando te toca leer, tú dices, miren chicos, fíjense en lo que dice aquí y tú empiezas a leer y te comes las letras, las S, o te saltan las comas, o te saltan los puntos y al final terminas leyendo mal y lo que tú quieres expresar pierde todo el sentido. Entonces, la lectura precisa es muy importante. ¿Y qué involucra la lectura precisa? Involucra varios aspectos, que eso lo vamos a ver en capacitaciones después, ¿ya? Pero lo primero es respetar las comas, ¿cierto? Cuando tú hablas, ¿cierto? Y necesitas tener presente una lectura precisa, tienes que respetar las comas. ¿Te acuerdas que en el colegio cuando te decían, cuando llegue una coma, usted cuenta hasta tres? ¿Cierto? Y llegabas ahí y empezabas internamente, uno, dos, tres. Y seguías, ¿cierto? Y cuando era un punto, ¿qué hacías tú? Tenías que esperar y contar. Uno, dos, tres, cuatro, listo. Y seguías porque era un punto o un punto aparte o una coma, ¿cierto? Entonces tenías que respetar los tiempos, no hablar de corrido y leer de corrido. Lo otro es dar el énfasis al sentido que tiene una palabra o una oración o una frase, ¿cierto? Subir o bajar el volumen. Cuando uno quiere hacer algo más bajito o hablar un poquito más lento, más bajo, o bien elevar la voz para darle el énfasis a una palabra, ¿cierto? Entonces, el elevar o bajar la voz involucra mucho en la lectura. Respetar los signos de exclamación, los de puntuación, los interrogantes, ¿cierto? Las comillas, o sea, una lectura precisa involucra muchas cosas. Entonces, ese es uno. La lectura precisa, necesitas tenerla sí o sí. La segunda es una articulación clara. Anota ahí. Número dos, articulación clara. ¿De qué estamos hablando con articulación clara? La claridad en la oratoria, ¿cierto? Obedece al desarrollo lógico,
Y la articulación que uno hace con la boca, ¿cierto? Se emplea para sociabilizar el mensaje. ¿Cómo me dices tú qué es eso? Si yo no muevo los labios y empiezo a hablar así o les hablo así, y yo no muevo los labios, ¿cierto? Hay gente que no modula, ¿cierto? Y le dicen, oye, modula que no se te entiende nada. O de repente las personas que son sordomudas y leen los labios, tú tienes que modular las M, las O, las A, ¿cierto? Tienes que modular con tu boca para que las personas que son sordomudas y que leen los labios te puedan entender. Entonces, cuando uno modula, la información se entiende mucho mejor, es más clara. Entonces, lectura precisa y segundo, articulación clara. Tercero, y muy importante, que yo pienso que es uno de los pilares fundamentales, es el uso de un bosquejo. Eso es fundamental para tener una buena oratoria. El que uno tenga un bosquejo. ¿Sabes lo que es un bosquejo? ¿Sabes lo que es un bosquejo? Ahí me pueden poner ahí en el chat si quieren, ¿ah? ¿Qué es un bosquejo para ustedes? Fíjate que el bosquejo, ¿ya? Es, a ver, dice Rosita, una imagen de apoyo, ¿sí? Pueden ser imágenes, ¿cierto? En forma de bosquejo. El bosquejo es una guía, prácticamente, ¿ah? Entonces, es fundamental usar un bosquejo donde se plasmen las palabras precisas o más sobresalientes de nuestro tema, en este caso. Por ejemplo, puedes tener un papelito o una tarjeta en donde pongas los puntos principales de tu presentación. Entonces, cuando tú veas el punto principal, tú dices, ah, tengo que hablar, por ejemplo, productos, listo. Entonces tú ya sabes que el punto principal es productos y te explayas con el conocimiento que tú ya tienes, porque te preparaste y hablas de los productos. Luego miras tu tarjeta y dice preparación y ventas. Entonces tú sabes que después de los productos tienes que ver cómo se preparan y después cómo venderlo. Entonces es como tu guía. Un bosquejo es tu guía. De repente hay personas que se ponen a hablar y no tienen un bosquejo y hablan y hablan y hablan y hablan y hablan y al final como que hasta se enredan ellos mismos o parten de un lado y como que no tienen una lógica. Entonces el bosquejo es muy importante. Como dice María Teresa, hay apuntes, ciertos recordatorios, puntos principales. Una cuarta manera o técnica de una buena oratoria es la pronunciación correcta y va muy de la mano de la articulación clara que habíamos hablado. Una pronunciación correcta es uno de los elementos más importantes a la hora de comunicar. Es usar una buena pronunciación para que la gente se fije, note el interés, ¿cierto? Por lo que se dice y cómo se dice. ¿Has escuchado ese dicho que dice, no es lo que dijiste, sino cómo lo dijiste? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, eso pasa, de que de repente si uno no pronuncia bien, la gente se aburre o la gente simplemente no te entiende lo que tú estás haciendo porque no estás pronunciando de la forma correcta. O a veces estás hablando en público y no pronuncias bien y la gente se ríe porque no se pronuncia así o no se dice así la palabra. ¿Eh? Entonces, es muy importante eso. Una quinta manera es introducción que despierte interés. Y esta es una parte fundamental de nuestra oratoria. Cuando tú te subes a un escenario o te pones a hablar, ¿cierto? Tienes que tener una introducción que despierte interés. Puede ser una anécdota, una parábola, una ilustración, un ejemplo histórico, o sea, algo que ayude a enganchar al público, despertando el interés para que te puedan escuchar en tu exposición. Puedes decir a lo mejor un menú de lo que tú vas a tratar. La cosa es que la persona enganche y diga, oh, mira, hoy día vamos a ver técnicas de oratoria, vamos a ver 25.
Es como el menú. Yo te invito a almorzar y te digo, mira, te voy a invitar a comer arroz con vienesas y huevos y un postre de jalea con yogur. Y tú dices, oh, qué rico mi postre, ¿cierto? Y te tengo vino de arándano. Oh, vino de arándano. Entonces como que el apetito se te empieza a abrir, ¿cierto? Entonces, es un menú para que la persona sepa de qué estás hablando. Entonces, despiertas el interés con una buena introducción. Sexto, fluidez verbal. Anota, fluidez verbal. La fluidez verbal es un ejercicio mental y comunicativo que se logra con la práctica. Dicen que es una riqueza y dicen, sí, pero es que yo de repente no sé qué palabras usar. Entonces siempre se dice, entre más tú leas libros, más vas a enriquecer tu habla. Entonces, la fluidez verbal quiere decir que tú tienes para hablar, ¿cierto? Y te has educado antes o has leído algún libro o obviamente si tú vas a hablar de un tema, por ejemplo, de construcción, tú sabes de construcción. Si tú vas a hablar de peluquería, tú sabes de peluquería. Si vas a hablar no sé, de un producto, por ejemplo, producto de turmalina, tú tienes que haberte preparado antes con la turmalina para tener una buena fluidez verbal, o sea, que puedas hablar bien. ¿Dónde se nota que uno no tiene fluidez verbal? Cuando tú hablas y empiezas a usar muletillas como el em, eh, o el y y empiezas así como que hablas una palabra y empezáis así y al final como que la gente dice, oh, como que no sabe qué palabra y a lo mejor hasta la misma gente te escribe en el chat la palabra porque no te acuerdas. Fluidez verbal, hablar bien, hablar de corrido, que no estén esas pausas porque como que no sabes decir, no sé, como que no encuentras la palabra y al final son minutos que se te van y de repente puede perder el hilo la presentación y la gente se te puede aburrir o la gente se te puede eh, perder en lo que tú estás hablando. Entonces, ya llevamos 6, los vamos a resumir. Lectura precisa, articulación clara, uso del bosquejo, pronunciación correcta, introducción que despierte interés y la sexta, fluidez verbal. Vamos a ver una séptima, la número 7. Uso adecuado de las pausas. Mira, un discurso plano cansa. ¿Te ha tocado escuchar discursos planos? Que ahí la persona habla y a lo mejor ni siquiera sube la voz o baja la voz o de repente hace ademanes o se ríe o te tira una talla, mantiene un ambiente así, sino que es plano. Y como que te empieza a dar sueño. Y como que no lo encuentras aburrido al final. Entonces, mágicamente, ¿tú qué tienes que hacer? Tirar una talla, reírte, hacer ademanes con las manos, ¿cierto? Subir o bajar el tono de voz, darle vida a lo que tú estás hablando. De esa manera las personas van a estar atentas. Entonces, el uso adecuado de las pausas involucra no tener un discurso plano. Ahora, depende de cada persona y de la edad de la persona. Por eso es recomendable cambiar de actividad cada 15 minutos para sostener la atención del auditorio. Por lo cual se puede emplear pausas y apoyarse en diferentes herramientas que coayuden a centrar la atención. Por ejemplo, en este momento tú como que te estás aburriendo, como que en este momento tú estás diciendo, ay, como que está hablando mucho. Entonces, ¿qué haces tú? Te puedes quedar dormida. Entonces, qué hace el orador? El que está hablando, ¿cierto? Te dice, muy bien, pónganme ahí en el chat, ¿qué entienden ustedes por el énfasis acertado a lo que tú estás hablando? O sea, uno está hablando algo, pero tiene que darle énfasis. Pónganme ahí en el chat qué significa énfasis para ustedes. Ahí pónganme en el chat.
Vamos. ¿Qué significa énfasis? Entonces las personas como que despiertan y dicen, ay, tengo que escribir. Y ya ese sueño que quedó, ya se perdió. O bien puedes hablar y decirle, de repente tú puedes ver en el Zoom sobre todo, que tú ves a todas las personas y te toca hablar en el Zoom, tú puedes decir y eliges a la que se está quedando dormida y le dices ahí, Constanza, dime tú, ¿qué significa énfasis? Y la Constanza dice, hoy me están hablando a mí y se le perdió el sueño. El sueño no lo vio nunca más. Se le quitó al tiro el sueño. O de repente la llovita está ahí, como que está ahí, como que se le está quedando, como entonces yo le digo, muy bien, vamos a repasar entonces. Llovita, dame el número 2 que acabamos de ver. ¿Cuál era la segunda cualidad? ¡Ah! Y la llovita, todo el sueño que tenía se le espantó porque le hicieron participar. Entonces, si bien es cierto, nosotros estábamos hablando y le estábamos dando énfasis a las palabras y estábamos haciéndolo entretenido y todo, pero aún así hay gente que a lo mejor no ha tomado once, no ha almorzado, o está cansado de la pega, o de repente está medio agotado, no ha descansado y se está como quedando dormido, o está así. Entonces, ¿tú qué haces? Los haces participar. Entonces se les quita ese sueño. ¿Ves? Entonces, cuando tú haces buen uso de las pausas, te ayuda a empezar a tener una buena oratoria. No sé si te has fijado en los eventos, cuando de repente estamos hablando todo y nos quedamos callados. Estamos así. Y la gente, mira, una técnica. De repente la gente se pone a hablar y se pone a hablar del tema, ¿cierto? Yo estoy hablando, por ejemplo, de los pajaritos y de repente la gente empieza, sí, yo tenía un canario, que hay un canario aquí, que una llama, que no, que pájaro, y se ponen a hablar todas juntas de lo que le pasó. Y tú estás hablando y como que no te están prestando atención porque se pusieron a hablar de lo que les pasó. O de repente yo te digo, mira, yo vendí un jabón y una persona el otro día como que no le gustó el jabón y dijo que no era caro. Y, y todas empezaron, y todas se empiezan a poner, sí, a mí también me ha pasado, oye, sí, también. Y empiezan al final como que se ponen a hablar entre ellas y no te prestan atención. Y tú estás hablando ahí arriba y no, como que están todas conversando. Entonces tú haces una pausa. No tan larga tampoco, pero tú haces una pausa, dejas de hablar. Entonces las personas que están conversando de repente, hoy dejaron de hablar, ¿qué pasó? Y dejan de hablar. Entonces ahora continuamos. ¿Te parece? Ya, continuemos, le dices tú. Entonces, esa técnica te ayuda a que vuelvan a prestarte atención, porque tienden a empezar a conversar entre las personas y no prestan atención a la información que tú estás dando. Entonces, el uso adecuado de las pausas es muy importante. Ahora no vas a abusar de las pausas porque al final se pone monótono y se pone aburrido. Y cortas lo bonito de tu tema o de tu discurso. Ya, vamos a seguir. ¿Seguimos? ¿Seguimos? Ya, sigamos. Vamos a ver el énfasis acertado. Yo puse ahí que me pusieran el énfasis, ¿cierto? Em, Rosita dice remarcar la información, hablar un poco más fuerte, ¿cierto? Destacar la importancia de lo que se está hablando y automáticamente sí estoy despierta. Y se corta así. Ya. Énfasis acertado, número 8. Anota ahí, ¿cierto? Ya. El énfasis acertado es darle a las ideas principales. Se debe hacer hincapié en las ideas centrales del discurso, utilizando cambios en el ritmo de la voz y hacer énfasis en las mismas. Si nosotros vamos a hablar del jabón de turmalina, por ejemplo, tú le haces un énfasis y le dices, muy bien, anoten, jabón de turmalina. Le diste un énfasis. ¿Eh? Entonces, cuando usted esté hablando en público, va a hablar de las toallas higiénicas, del jabón, de la empresa, ¿cierto? Entonces, ¿usted qué hace? Empieza a darle énfasis a las palabras que usted necesita que la gente sepa.
y le da volumen a lo que usted quiere decir y le da el énfasis a las palabras. Ya. Número 9 para que no se me queden dormidas. Ya, vamos. Hagan así con las manos, ¿cierto? Para que no se me queden dormidas. Ya son las 8:30, chiquillos. Número 9. Vocabulario. No, buen vocabulario. Ahí está. Buen vocabulario. ¿Lo anotó? Buen vocabulario. Eso es importantísimo, pero importantísimo. Buen vocabulario. Ahora, ¿por qué? Se debe generar un equilibrio entre el vocabulario enriquecido y el lenguaje rebuscado. Hay personas que entre más rebuscados sean las palabras que usen, dicen, hoy es que yo me destaco porque leo. O te digo una palabra rebuscada que tú no sepas el significado y como que tú dices, hoy esa persona que lee, o esa persona que es inteligente, porque empieza a hablar con palabras rebuscadas que nadie entiende. Pero es totalmente contrario. Entre más simple tú hables, entre más entendible sea tu capacitación, mejores. Y no por tener palabras rebuscadas, la gente va a decir que tú estudias más o que sabes más. Por ejemplo, la proteína. Si tú vas a hablar de la proteína, tú simplemente dices que la proteína es una que tiene proteína de soya, con maní y arándano. Listo, se acabó. Eso basta y sobra. Pero hay otras personas que empiezan. La proteína tiene un grado de conservación del 25% y tiene un compuesto ácido, no sé, y te empiezan y te hablan de una cuestión como ácido bla, bla, ¿cachai? Y tú que hay como que, "Ah, ¿y qué es esa palabra? Hoy que sabe ella, parece científica. ¿Te ha pasado? Entonces no, entre más sencillo tú hables, mucho mejor. Ya, vamos a las 10 porque tenemos harta. Vamos a las 10. Ya, volumen adecuado. Un elemento muy sensible para cualquier auditorio es el volumen. Identificar el espacio y el número de asistentes permite saber qué tono de voz emplear. Un mal manejo del volumen puede incomodar y o hacer perder el interés de los asistentes. Por ejemplo, no sé, por ejemplo la Rosita que está en la oficina, ¿cierto? Todos los sábados, aprovecho de dar el aviso. Ella está ahí en la oficina y de repente pasan los camiones, pasan los autos, ¿cierto? Y como que se escucha un poco de bulla. Entonces, si ella tuviera una voz bajita, no se le escucharía. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Elevar la voz y empezar a hablar, pero no a gritar. Una cosa es gritar y una cosa es hablar. Una cosa es hablar fuerte y una cosa es hablar para que se te entienda. De repente, tu mamá te ha gritado a veces, ¿ah? Cuando chica tu mamá te gritaba. Ah, ¿te gritaba tu mamá cuando eras chica o no? Fíjate que tu mamá de repente te gritaba y te dice, pero es que no entienden. Y una cosa es eso, que entiendas, y otra cosa es hablar fuerte. Y otra cosa es gritar. Entonces te dicen, ya, pero no me grites. Háblame bien, háblame fuerte si quieres, pero no me grites, ¿cierto? El cómo tú lo dices. Entonces, nuevamente, el volumen adecuado es muy importante tenerlo. Cuando tú hablas con micrófono no es necesario gritar, pero tampoco al usar el micrófono, mira, te voy a enseñar a usar el micrófono. Ya, eso vamos a hacer mejor, mira. Esto va a ser mi micrófono, ya, que estoy acostumbrado a esto, ya. Ya, ¿quién tiene micrófono? Busquen un micrófono ahí ustedes, po. ¿Tienen micrófono? Busquen micrófono, muéstrenme un micrófono. ¿Cuál va a ser? Ya, la María Teresa tiene un lápiz, perfecto, ese es su micrófono. A ver, la Miriam, la Mimi, a ver, ya, lápiz también. Ahí la Alejandrina tiene una crema, perfecto. La Cindy tiene un lápiz. Ya, yo quiero ver su micrófono. ¿Ah? A ver, la Rosita, ¿qué micrófono tiene, Rosita? La veo media distraída, oiga. Ya, ahí está, micrófono también. Ya, todas tienen su micrófono.
La NISA tiene el control remoto. Eso me indica que está viendo la capacitación y está viendo la comedia. Mírala, la pilla al tiro. La Laurita también, ya, ahí tiene. Eso es su micrófono. Perfecto. Mira, me voy a poner aquí para el lado, mira. Si ustedes se ve bien mi micrófono, ¿cierto? Sí. Mira, si tú, mira, más o menos como esta, estamos hablando de 10 centímetros, tú te lo pones así, el micrófono no se te va a escuchar muy bien la voz, ¿ya? Y otra cosa, que hay micrófonos que son unidireccionales. Entonces, cuando tú no sabes utilizar el micrófono, tú tomas el micrófono y estás hablando por acá y el micrófono está como a 1 metro del tuyo. Y hablas así y no se te escucha nada. Entonces, los micrófonos tienen que tenerlos prácticamente a 5 centímetros, diría yo. Ahora, si tú estás acostumbrada a hablar bajito y tienes una voz bajita y no sacas el vozarrón, ¿cierto? Yo te recomiendo que te lo pongas aquí, en la pera. Póntelo aquí el micrófono y hablas. Así te aseguras que el micrófono te capte toda tu voz y no tengas que gritar y no tengas que forzar tanto la voz. Entonces te lo apegas aquí, a la pera. Ahí lo tienes. Y ahí tú hablas todo lo que quieras y se te va a escuchar muy bien. ¿Eh? Entonces no es necesario gritar ni hablar fuerte para que tú uses un micrófono y todas ustedes van a usar micrófono. Todas. Todos van a estar en un escenario de repente con un micrófono. Pero hay gente que ni siquiera usa el micrófono, lo tiene como adorno aquí. Y uno le dice, ponte el micrófono que no se te escucha. ¿Eh? Eso pasa. Y le pasa a toda la gente. Hay micrófonos que son unidireccionales y hay micrófonos que son bidireccionales. Entonces es muy importante que si tú no sabes qué micrófono vas a usar, sobre todo esos parlantes de karaoke, ponte el micrófono aquí y se te va a escuchar bien. Y hable como cuando le grita a los niños, pues. Bajen a almorzar, ¿cierto? Vengan a almorzar, está servido. Ah, cuando tú le dices a tu marido está servido y le repites como 2, 3 o 4 veces y la comida se está enfriando y tú le dices vengan a almorzar. Así con ese vozarrón tú tienes que gritar. ¿Ah? Tienes que hablar fuerte. Ya. Misa estaba ahí viendo telenovela, ¿en serio te pillé? ¿No? Ah, ya. Sí, la Jocelyn me dice, apagó la televisión. ¿No la apagaste? ¿O sí? Te pillé, Nisa. ¿Ah? No, chiquilla. Ya, muy bien. Pero se dan cuenta que el uso de pausa sirve porque ya no se están quedando dormidos. Esa es la idea, de que ustedes estén, de que el auditorio que te está escuchando no se aburra. Si tienen que poner una pausa en el tema en que están hablando para cambiar el ambiente, ¿cierto? Háganlo. Pero después tienen que volver nuevamente al bosquejo que ustedes tienen para su presentación. Cuando tengan presentaciones de 10 o 15 minutos y tengan que hablar un tema, usen un PowerPoint o usen imágenes para que se vayan guiando, ¿ya? De repente les va a tocar contar su historia en algún evento, algún aniversario, ¿cierto? Alguna cosa. De repente cuando tú cuentas tu historia y cuentas 1, 2, 3, 4, 20 veces la misma historia, la gente de repente sabe hasta lo que vas a decir. O de repente sabe, ah, mira esa foto, después viene otra foto, y como que ya se saben de memoria tu presentación. Entonces es muy importante que tú vayas variando y vayas contando tu vida, ¿cierto? Tus logros, pero con diferentes imágenes, ¿cierto? Y con otras eh, opciones que las personas vean que tú estás abarcando una información y que tienes algo nuevo que mostrar, ¿ya? Así que muy bien. Íbamos en la 10 volumen adecuado, ¿cierto? Ya, el chat aquí dice, apagué la, apagué la tele. No, me estoy quedando dormida, es que mi suegra está picando cebolla. Ah, estaba picando cebolla. Ahí está, muy bien. Ya, número 11, anoten el 11, que nos queda poquito. Moverse entre el auditorio. Mira, una cualidad interesante en la oratoria. Moverse entre el auditorio. Si tú estás en un escenario, tienes que moverte, ocupar todo el escenario que tengas. Ir a la derecha, ir a la izquierda,
caminar, ¿cierto? Conversar con las personas que están a tu derecha, conversar con las personas que están a tu izquierda, dirigirte a una persona en especial. Si tú vas a mirar a una persona en especial y le vas a hablar, ¿cierto? Para interactuar, no le hables siempre o todo el rato a la misma persona, porque se puede poner nerviosa. Entonces tú háblale un poquito, háblale un poquito, pero después cambia y háblale a otra persona. Porque si le hablas en general al público, se hace como, bueno, en este caso si es que tienes un poquito de nervio, puedes mirar al horizonte, ¿cierto? No vas a mirar a nadie, vas a ver que están todos ahí, pero estás mirando al frente. Pero otra cosa más calor de amistad es que tú le hables directamente a una persona y eso te va a ayudar a tener una interacción mucho mejor. Ya, así que moverse en el auditorio es muy, muy importante, ¿ya? Ayudará a romper el hielo también, porque hay personas que se quedan en el medio del escenario y no se mueven más. Entonces está ahí como apretada. O se quedan en un rinconcito del escenario y le hablan solamente a las de la derecha. Y le hablan a las de la derecha y las de la izquierda, una de las pescas. Entonces tú tienes que ir variando e ir caminando, ocupando todo el espacio que tengas en tu escenario. Número 12, modulación. Número 12, modulación. Al hablar se usa continuamente variaciones en la altura tonal de la voz. Era como subir y bajar la voz, ¿cierto? La eficacia en la comunicación va a depender en gran medida de las inflexiones o entonaciones o las pausas que se utilicen para llamar la atención a un tema. Entonces, cuando tú estás llegando al tema principal, elevas la voz. Y cuando ya estás de forma normal, puedes utilizar tu voz normal, ¿cierto? Pero cuando ya llegas a algo que tú quieres destacar, como el jabón de turmalina, tú elevas la voz, ¿cierto? Cuando tú quieras que algo se destaque, elevas la voz. 13. Postura correcta. 13. Postura correcta. No con los hombros hacia adelante, ¿cierto? Usted tírese bien. Tire los hombros hacia atrás, levante ahí su cuellito, ¿cierto? Arréglese el pelo, ¿cierto? Una postura correcta, una postura que, ¿cómo se llama? Pueda, a ver, que pueda desplazarse bien. Esa es la idea, ¿ya? Esa es la idea de que usted cuando esté hablando en público tenga una buena postura. No así con la joroba atrás, ¿cierto? Y no, pues usted, ¿cierto? A plomo, tiene que estar ahí bien, bien puesta, ¿ya? Eso es lo más bonito que hay cuando uno está en el escenario, ¿cierto? Y ve a una persona que está bien ahí eh, poniendo atención. Ya, sigamos. No nos vamos a salir de nuestro tema. Número 14. 14. Entusiasmo y emotividad. Mira, entusiasmo y emotividad. No hay algo más lindo, más bonito, es ver a una persona entusiasta, así con harta chispa, ¿cierto? Entregando un mensaje. Porque una persona fome, una persona que te está entregando una información toda plana, que no tiene una talla, que no tiene un chiste, que todo sea así, se aburre la persona. El evento cae, 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 cae el evento y un evento que caiga, después subirlo, es o cambias a la persona o cambias al anfitrión. Entonces tienes que tener un entusiasmo. Y ojo, acá no estamos hablando de emotividad, de que los hagas llorar a la gente. ¿Han escuchado esos discursos que de repente ponen una música de fondo triste y tú le estás hablando y le sacas lágrimas a la gente? ¡Qué emotivo! No es necesario hacer eso. Si tú quieres que la gente entienda tu mensaje y que sepa y que entienda el concepto de lo que tú vas a hablar, no necesitas hacerlos llorar. Y es así. Entonces es muy importante que sea entusiástico o uses el entusiasmo, pero también seas emotivo, pero no emotivo en el sentido de hacer llorar a la gente, sino que
emotivo en el sentido que los hagas vibrar, los hagas estar contentos. ¿Ah? Esa es la idea. 15, sigamos. Ademanes y expresión facial. Vamos. 15. Ya nos queda poquito. Nos quedan 25 más. No, mentira. Ademanes y expresión facial. La comunicación no verbal, la corporal, es la mayor percepción durante el proceso comunicativo. Es decir, tiene mayor probabilidad de atención por parte de un auditorio quien domina a la perfección esta herramienta que quien no lo hace. Póngame ahí en el chat cómo encuentras tú la expresión facial. ¿Cómo encuentras tú que, que la persona que te hable siempre esté seria? Y que te hable serio, y que te hable serio, y que no se ría, y que te esté entregando una información así, y que te hable seriamente, ¿cierto? Eh, Cumple la función de entregarte una información, pero la seriedad mantiene una línea, no sube ni baja, porque te está entregando una información. Es como leer las noticias. Cuando tú lees las noticias o has visto las noticias de la televisión, ¿cierto? En la noche, te entregan el noticiero y empiezan a hablar y dicen Santiago, ¿cierto? Santiago, bla, 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 terremoto, 7 punto tanto, aquí que allá, se murió una aquí que allá, asaltaron, ¿cierto? Y todo plano. Y te están entregando una información y están serias. Hay temas que requieren seriedad, como cuando estás hablando de ética, o cuando estás hablando de alguna falta, o cuando quieres corregir una información que está mal dada, o de repente cuando tú necesitas que la persona ponga atención y te pones serio, pero no grave, y tú entregas la información, ¿cierto? Pero una cosa es estar así y otra cosa es tener ese calor de amistad. ¿Ah? La expresión facial dice mucho. La gente se conoce por su expresión facial. Una sonrisa, no sé, algo bonito, así como que entrega más. Y se sabe ver a la persona, en este caso. ¿Ah? Sabes ver cómo es la persona por dentro. Eso es lo bonito, de saber cómo es la persona. Mira, ahí llegó la diamante Juanita. Hoy qué amorosa esa niña. ¿Y cómo es la diamante? Llega contenta, ¿cierto? Con su sonrisa, con sus ojitos, ¿cierto? Que tú dices, hoy mira, es como que me habla con su ojito, ¿cierto? Así, de esa manera, uno tiene que saber cómo es la persona. Fíjate que las personas se basan mucho en la cara, en las expresiones. Y te dicen, ah, no, yo ya le saqué la foto a esa persona, ¿cómo es? No, si yo ya. Porque le ven la cara y dicen, uy, si le viera la cara. ¿Te ha pasado eso? Que de repente tú vas con una persona y le ves la cara, uy, con la pura cara, mejor no, no me acerco a ella porque. Y puedes rechazar a la gente o puedes atraerla con tu pura expresión facial. Sigamos. Bueno, y los ademanes me refiero a mover las manos, ¿ah? Si estás hablando del ancho o del largo, ¿cierto? O que es pequeño, ¿cierto? Tú utilizas las manos para poder hacerlo. 16. Contacto con el auditorio. Establecer una interacción permanente con el auditorio es uno de los aspectos que se tornan más complicados para algunas personas. Sin embargo, el contacto visual y físico con algunas personas, ¿cierto? Que se encuentren en el público, eso te va a ayudar a que puedas conversar y tener como ese calor de amistad. Tú miras a una persona en especial y te ríes o puedes conversarle, ¿cierto? Y va a captar y va a suceder esa interacción. ¿Eh? Eso es entretenido. 17. Naturalidad y tono conversacional. Ser natural, chiquilla. ¿Ah? Y el tono, que se note que no estás leyendo, sino que estás hablando. Por ejemplo, yo te voy a leer acá. Se debe hacer el mayor esfuerzo para que el discurso parezca más una conversación que una elocución. ¿Cómo te lo dije yo? De forma natural, tono conversacional. Pero si yo lo leyera, sería.
Naturalidad y tono conversacional. Se debe hacer el mayor esfuerzo para que el discurso parezca más una conversación que una alocución. ¿Ves? Ahí yo leí textual. Pero la idea es que la gente no sepa que tú estás leyendo. ¿Ya? Eso es importante. Naturalidad. Y el tono que usemos tiene que ser conversacional. 18. Vamos avanzando. Ya nos queda poquito. Me parece que no vamos a alcanzar. Así que te voy a tener que conectar el próximo lunes nomás. No te va a quedar otra. 18. Adecuada presentación personal. Y aquí esto es categórico. Adecuada presentación personal. Un elemento de suma importancia es una adecuada presentación. El aspecto físico debe ser coherente con el mensaje que se quiere proyectar, más aún cuando el auditorio se encuentra en personas netamente visuales. Y aquí quiero que hablemos un poquito de esto, y no sé, ustedes me pueden escribir en el chat. No sé si están de acuerdo conmigo. Si nosotros vamos a hablar de la compañía que representamos, ¿cierto? Estamos representando a una compañía de 30 años, de 5 fábricas. Estamos hablando de productos masivos, que estamos en 55 países prácticamente. Tú estás representando una marca. Puedes ir de short, de polera, a un evento. Tienes que ir de punta en blanco. Tienes que ponerte ir. No estamos hablando de ropa cara, ni mucho menos, pero ordenada. Ordenado, ¿cierto? Que se note No te pedimos corbata a los hombres, ¿cierto? Pero sí que vaya ordenadito, ¿cierto? Que le des el realce a la compañía. Es muy importante, porque tú vas a hablar de un negocio. Era como yo les decía, el fondo que tiene uno aquí, ¿cierto? Cuando hace una presentación, de repente está el refrigerador atrás, está el gato que salta para allá, para acá, o de repente tienes los cuadros chuecos, ¿cierto? O pasa alguna cosa y la gente en vez de estar preocupada de lo que tú hablas, está preocupada de lo que pasa detrás tuyo. Es un distractor. O si tú invitas a una persona nueva a una presentación de negocio, la persona va a entrar y tú estás mal vestida o estás comiendo, de repente. Yo tenía un presentador en una empresa, oye, que se ponía a hacer capacitación y estaba con el completo y las papas fritas aquí y echado, estaba así. Y le decía, ya chiquilla, anoten, comiendo papas fritas con ketchup. Y de repente, ya chiquilla, vamos, ahí pongan atención, vamos a ver un punto importante. Y mascaba el completo, o sea, era, olvídate, da vergüenza, lo tuvimos que sacar porque era demasiado relajado. Entonces, cuando nosotros hablemos de la compañía, tenemos que mantener una postura adecuada, ir bonita. Bueno, para ustedes es fácil ir bonitas, po, ¿ah? Así que no se tienen que arreglar tanto. Uno tiene que arreglarse con uno que es más feo, pero la idea es esa, ¿ya? La idea es que realcen la ocasión. Entonces, cuando vayan a estar en público, ustedes vístanse para la ocasión. ¿Cierto? No pedimos, nuevamente no decimos que sea lujo o vestidos de lujo, de gala, ni mucho menos, no. Vayan de forma ordenadita, ¿cierto? Que represente bien a la compañía, quizás una polera con el logo, si no vas a ir con camisa o con una blusa, ¿cierto? Puede ser tu polerita con el logo ordenadito, ¿cierto? Y de esa manera vas a poder estar ahí con la información clara y entendible. Muy bien. Vamos a quedar hasta aquí. Mira, nos faltaron varios aspectos. Vimos 18 de 25. Eh, Teníamos presentación de negocios, chiquillas, a las 8. Así que se viene una presentación pero espectacular. Así que, o sea, a las 9, ¿cierto? En un ratito más. Así que las animamos a que puedan prestar harta atención a la presentación de negocio porque ahí van a aprender cómo se hace y van a ir captando cómo la presentadora que va a estar, que es de lujo, van a poder ver de qué manera lo presenta y ustedes ir sacando ideas. Anoten, ¿cierto? Ah, en tal lámina dijo esto, ¿cierto? Y se van a ir puliendo porque a futuro a ustedes les va a tocar dar una presentación a futuro, ¿ya? Así que es muy, muy importante que puedan prestar atención en ese sentido.